Hola a todos. Es la primera vez que me pongo a grabar un vídeo y bueno, sabéis que ahora mismo me encuentro en la distancia, bastante lejos porque estoy en Kenia y había pensado en que, pensando especialmente en mi grupo de cursillistas de cristiandad, de la Renovación Carismática Católica y todas las personas que habitualmente comparten conmigo tantas y tantas cosas de Dios, pues aquí, desde la soledad de estas noches que empiezan ya cerradas a las 6 de la tarde y desde la lejanía, sin muchos medios materiales, pues había pensado en que, bueno, aparte de estar realizando aquí un proyecto muy bonito de, pues ya sabéis, ¿no? En un orfanato donde estamos realizando una labor muy bonita con la ONG. Había pensado también que podría ser estos días unos días de descanso, de retiro y de encuentro con el Señor. Y la verdad que está siendo así porque las tardes son muy largas. Ya os he dicho que a las 6 de la tarde ya es de noche, toda la gente ya a las 7, 7 y media ya han cenado y se han acostado, y bueno, pues yo pues me quedo aquí un poco solo y bueno, pues son muy largas las tardes porque hasta las 12 y media que me acuesto pues pasa mucho tiempo. Entonces lo estoy dedicando, la verdad, a nutrirme espiritualmente y bueno, pues fruto de ello ha surgido esta iniciativa, que no sé si se volverá a dar o no, todo dependerá de lo que dicte el Espíritu Santo, pero esta iniciativa, como digo, de poder grabar una conversación para, aunque sea desde la distancia, aunque sea desde la lejanía, ya que nos reunimos cada jueves y ahora no podemos durante un tiempo por estar tan separados, pues poder conectar un poquito con vosotros y lanzaros algún que otro mensaje. Y bueno, pues hoy la cosa venía a cuento del Evangelio de hoy, que bueno, pues estamos hablando del Evangelio de San Lucas 10 del 25 al 37, un Evangelio que me hace pensar mucho en algo que yo a mi grupo de cursillistas de cristiandad le quiero remarcar bastante, que es, siempre les hablo de las tres presencias de Cristo en la tierra. Una de ellas es, por supuesto, la Eucaristía, otra es la palabra de Dios y la otra siempre decimos que es el prójimo, ¿no? Entonces, cuando hoy escuchaba esta lectura, cuando yo la preparaba ayer, me venía a la cabeza estos momentos en los que yo trato de incidir siempre la importancia que tiene que nuestra fe sea algo no vivido de puertas para adentro, sino que permee nuestra piel, salga hacia afuera y se transmita hacia los demás en forma de, pues eso, de obras de caridad, de obras de misericordia. Y por eso hoy estas lecturas me han tocado especialmente el corazón y quería ver si puedo hacer algo así como lo que hacemos cada jueves, pero grabándolo en vídeo. No sé cómo saldrá, es la primera vez que hacemos algo. Le pedimos luz al Espíritu Santo y salga como salga, lo importante no será si los medios técnicos responden bien, si la calidad del audio es mejor o peor, o si el vídeo, ¿no? Sino quedaos más bien con lo que os quiero transmitir de corazón a corazón, ¿no? Entonces, como es la primera vez que hacemos una cosa así, pues yo siempre sabéis que cuando nos reunimos en nuestra reunión de grupo, nuestro grupo de oración, decimos siempre que todo lo tenemos que hacer a la luz del Espíritu Santo y no podemos comentar nada en la vida que no sea sin antes haber invocado el Espíritu Santo. Entonces yo quería hoy no faltar a esa máxima que nosotros tenemos, siempre lo hacemos cantando. Hoy, como no tengo guitarra, lo haremos rezando la secuencia del Espíritu Santo. Le voy a pedir luz al Espíritu Santo especialmente para que unja mis palabras y para que, ya sabéis, que las palabras que yo digo no sean las de Martín, sino que sean las que Dios quiere decir a través mío para esa comunidad, ya no solo de Almendralejo, sino de todos los que, por obra y gracia de Dios, a través de estos medios, que nunca sabemos hasta dónde van a llegar, pues bueno, pues pueda el Señor llegar a abarcar, ¿no? Entonces, comenzamos invocando al Espíritu Santo y lo hacemos con la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, pues he hecho lo más importante, que es pedir luz al Espíritu Santo para que sea Él quien hable por mí y no que estéis escuchando mis palabras. Pues comenzamos directamente a deciros algunas cositas que son muy importantes. Pues eso, son muy importantes a propósito del Evangelio tan famoso y que todos conocemos, que es el del buen samaritano, ¿no? El Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, que dice así, lo voy a leer para luego poder trabajar sobre él. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Bueno, como veis, el Evangelio del Buen Samaritano es algo que todos conocemos. Todos lo hemos leído, lo hemos escuchado más de una vez. Pero como ya sabéis, los textos evangélicos, si decimos que son la palabra de Dios, es una presencia de Jesús en la tierra, una presencia real de Jesús en la tierra, pues obviamente no podemos pasar por ella como quien pasa por encima de cualquier cosa. Hay que pararse, detenerse, invocar al Espíritu Santo, que es lo que hemos hecho, y tratar un poco de diseccionar, de hacer un poco de una reflexión exegética. Si bien, bueno, no sabemos muchas veces ni lo que significa esa palabra, pero bueno, de lo que se trata es de entrar un poco más en profundidad, entrar en oración, ir hacia lo profundo, tukin altum, ¿os acordáis? Y tratar de ver qué nos puede querer decir el Señor a través de estas palabras, ¿no? Entonces a mí se me ocurría que bueno, lo primero de todo que remarca el Evangelio es que hay un camino, ¿no? O sea, había un camino que era el de Jerusalén a Jericó, ¿no? Este hombre
dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, ¿no? ¿Por qué Jesús nos lanza este mensaje? Bueno, pues veis que es a propósito de un maestro de la ley que le quiso poner a prueba. Y como le quiere poner a prueba, pues le quiere preguntar, ¿quién es mi prójimo? Ahí se va a reducir un poco el fondo de la cuestión. Jesús habla del prójimo, pero ¿quién será ese prójimo? El maestro de la ley quiere poner un poco a prueba a Jesús, y Jesús, que ya sabéis que no se deja muy bien coger por los demás, pues sale, no por la tangente, sino de forma muy directa, con esta parábola que es toda una auténtica maravilla. ¿Por qué? Fijaos, Jerusalén es una ciudad que todos conocemos, que hemos escuchado 1000 veces, pero que no conocemos el significado etimológico de esta palabra, ¿no? Jerusalén es una palabra compuesta de dos, Jerusalén. La palabra Jeru quiere decir fundación, también quiere decir ciudad, ¿no? Es la fundación de una ciudad. Jeru y Salén, ¿a qué os remite? Pues no sé si te suena, Salén, Shalom, ¿qué significa? Paz, ¿no? En hebreo. Por tanto, si Jeru es ciudad, fundación, y Salén es paz, ¿qué será Jerusalén? Pues Jerusalén será la ciudad de la paz, ¿vale? ¿Qué será Jericó? Si te das cuenta, Jericó también empieza por Yeri, que también es ciudad, ¿no? También significaría ciudad. ¿De qué? Bueno, pues la etimología no nos lo deja muy claro. Unos dicen que significa luna, otros dicen que significa remanso o fragancia. El caso es que así poco podemos saber. Pero lo que sí podemos saber, porque si nos remitimos al libro de Josué, podemos investigar y darnos cuenta de que en el libro de Josué se nos habla de Jericó de una forma muy especial y muy particular. Se nos habla como la ciudad fortificada, las murallas de Jericó. Es decir, que podríamos decir que Jerusalén es la ciudad de la paz, mientras que Jericó es la ciudad fortificada, la ciudad que necesita defenderse, la ciudad donde bueno, pues de una u otra manera lo que impera es la violencia, ¿no? Donde impera la violencia hay necesidad de defenderse, de levantar murallas, ¿no? Por eso Jericó tiene esas grandes murallas que, bueno, que ya sabéis que fueron derribadas después de dar 7 vueltas y tocar las trompetas, ¿no? No vamos a entrar ahí porque sería largo y además tampoco viene al caso. De lo que se trata es darnos cuenta de que el itinerario que nos marca el Evangelio de Lucas es un itinerario que va desde la ciudad de la paz hasta la ciudad fortificada. Podríamos decirlo de otra manera, por lo menos así es como yo lo puedo entender un poquito en mi oración, ¿no? La ciudad de la paz, que es la Jerusalén celestial desde el cielo, hasta la ciudad fortificada, que es la ciudad, pues ¿qué ciudad puede estar fortificada? La de la tierra, la de los hombres, la de aquellos que necesitan protegerse unos de otros porque en esta tierra pues impera un poco la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo propio del cielo? La paz. ¿Y qué es lo propio de la tierra? La violencia. En definitiva, la mundanidad. Y ese itinerario, ese camino, es el que se nos marca en este Evangelio. Jesús elige este itinerario para decirnos que de Jerusalén a Jericó ocurren cosas. ¿Y qué le ocurre a este hombre? Este hombre que viene, digamos, desde las cosas del cielo hacia las cosas de la tierra, que se encuentra pues con lo que hay en la tierra, los asaltantes, los ladrones, los maleantes, las personas que se encuentran en el camino precisamente no para buenas cosas, ¿no? Si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de las cosas de Dios, si nos alejamos del cielo, nos adentramos inevitablemente en las cosas del mundo. Y en las cosas del mundo estamos no solamente tentados por muchas circunstancias y por muchas cosas que nos pueden acontecer, sino que también estamos sometidos a unos peligros. Es de vital importancia hacer un camino inverso, es decir, tratar de subir desde Jericó hacia Jerusalén y no bajar de Jerusalén a Jericó, porque cuando lo hacemos nos sobreviene la catástrofe, ¿no? Eso es lo que le ocurre a este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Entonces,
Jesús, que es un maestro, pues lo explica de la mejor manera que sabe, ¿no? Que es aplicando una parábola. Una parábola que para nosotros, si la entendemos como un cuentecito sin más, pues no significa nada. Pero para un judío, para alguien que tuviera sus antenas puestas en el contexto social de la época, pues seguramente no pasaría desapercibida esta parábola. Seguramente captaría muy bien su mensaje, ¿no? ¿Y cuál puede ser el mensaje, no? Viene bajando también un sacerdote. Dice que también iba bajando un sacerdote que al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Es importante remarcar que el sacerdote no subía, bajaba. El sacerdote, que se supone que es la persona, ¿no?, que ofrece la ofrenda ante el altar de Dios, ¿no? Después viene un levita, ¿no? Los levitas, esos representantes también de la ley, personaje singular, personaje fundamental en el judaísmo de la época, que también nos dice que venía bajando. El sacerdote bajaba y pasó de largo. El levita bajó, dio un rodeo y pasó de largo. Posiblemente uno pensaría que estos dos personajes, precisamente por ser representantes de lo sagrado y de la ley, pues no deberían haber hecho tal cosa. ¿Y a quién le corresponde, digamos, el honor, ¿no? ¿Sobre quién recae, pues eso, ¿no?, la responsabilidad de hacerse cargo de esa persona que ha sido asaltada en el camino y que está mal herida? Pues, curiosamente, a un samaritano, a lo peor de aquella época, a los que nadie quería ver ni en pintura, porque los judíos y los samaritanos estaban, como sabéis, enfrentados. ¿Y qué dice Jesús del samaritano? Es curioso. Por eso digo que hay que intentar leer el Evangelio, releerlo, intentar profundizar y sobre todo invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a intentar entresacar lo que encierra, ¿no? ¿Qué nos dice del samaritano? A mí me parece que es muy relevante esto. Del samaritano, si te fijas en el Evangelio, nos da una pista que a mí me dice mucho. Dice, pero un samaritano que iba de viaje, daos cuenta, dice, por casualidad un sacerdote bajaba, y lo mismo un levita también bajaba, pero del samaritano no dice que bajaba, sino que iba de viaje. ¿Hacia dónde iba de viaje? ¿No iba quizá en un viaje de su vida? ¿No iba el samaritano quizá hacia Jerusalén? Yo creo que el Evangelio nos deja un poco a nosotros esta interpretación, que nos demos cuenta de que esos verbos son importantes. Los verbos, siempre decía yo en mi grupo, que los verbos en los pasajes evangélicos son algo que hay que subrayar. El sacerdote bajaba, iba del cielo a la tierra. El levita bajaba, iba del cielo a la tierra. ¿Y el samaritano? No te dice que subía, pero tampoco te dice que bajaba. Iba de viaje. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la clave aquí? La clave la encontramos en la primera lectura. Ya sabéis que los domingos la primera lectura y el Evangelio van interrelacionados, ¿no? La segunda suele ir suelta, pero el mensaje, el contenido de la primera lectura suele ir con el Evangelio, ¿no? Entonces, en la primera lectura, precisamente del libro del Deuteronomio, de la ley, nos viene a decir, nos viene a hablar de un mandamiento que está muy cerca de nosotros, para que lo cumplamos. Y nos dice así, es del Deuteronomio, capítulo 30. Moisés habló al pueblo diciendo, escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de la ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está escrito en el cielo para poder decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? ¿Quién de nosotros subirá al cielo? Ni está más allá del mar para poder decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos?
Pero lo que importa, por lo menos lo que yo me quedo de esta primera lectura, es lo que viene ahora, que es lo siguiente. El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. ¿Y para qué? Para que lo cumplas. Entonces la clave de esta primera lectura, la clave de comprensión, que es a la vez la clave de comprensión de la parábola del buen samaritano, del Evangelio que leemos, del Evangelio de Lucas, es algo que está muy adentro. Es un mandamiento que está muy adentro, que está cerca, que está en el corazón. En el corazón. ¿De qué puede estar hablando? Sino de la misericordia. ¿Qué entendemos nosotros cuando preguntamos como este maestro que le preguntaba a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Examinemos la palabra misericordia. Misericordia viene de dos palabras, miser, que significa la miseria, la pobreza, y cordia, que viene de cardia, corazón. Es compadecernos de los pobres, es nuestro corazón con la pobreza, nuestro corazón con la miseria. Misericordia es compadecerse, padecer con. Entonces, en el Evangelio la ley es clara y Jesús se lo dice al maestro de la ley, al maestro de la ley cuando se lo pregunta para ponerse la prueba, para ponerle a prueba, que le dice, ¿qué tengo que qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se remite a la ley. No le puede decir otra cosa. La ley es clara. Lo que no es tan claro muchas veces es nuestra comprensión, nuestro entendimiento. La ley es clara, nuestro entendimiento corto. Porque Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro de la ley dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué puede ante esto decir Jesús? Si ya lo has dicho tú todo, no tengo más que aclarar. Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida eterna. Pero parece que al maestro de la ley esto no le parece suficiente. Entonces, quiere seguir indagando para saber quién es mi prójimo. Entonces, como os digo, esa es la clave de comprensión. Tenemos dos palabras, prójimo y misericordia. Ya nos vamos acercando, vamos a intentar hacer un pequeño puzzle para ir recomponiendo las piezas y poder llegar a una conclusión clara y que cada uno llegue a la suya. Yo os quiero contar a la que yo llego, ¿no? Ya os he dicho que la ley es clara, Jesús lo dice, si ya lo has dicho tú, yo no puedo añadir nada. Entonces parece que el maestro de la ley se queda todavía insatisfecho. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién será? Entonces ahí yo quiero comentaros una cosa que me ha pasado esta mañana. Cuando fui a la misa de 7 de la mañana, sabéis que estoy en Kenia y bueno, pues aquí en Kenia a las 7 de la mañana los domingos hay una misa para más de 1000 niños, que eso es un espectáculo digno de admirar. 1000 niños, niños y niñas de todas las edades, desde los 5 o 6 años hasta los 15, 16 años y todos escuchando la misa con una devoción y con una pulcritud y participando de una manera increíble. Bueno, quienes hayáis visto las misas africanas sabréis que aquí la alegría es lo propio, cantando, bailando, orando como pues entrando de lleno en lo que es el misterio, ¿no?, de la Eucaristía, ¿no? Y por lo menos respetándola mucho, ¿no? Entonces, esta mañana el sacerdote en inglés, esa misa es en inglés, luego la siguiente misa, la de las 11 de la mañana, ya es en el idioma local, ¿no? Para las personas ya más mayores, pero para los niños, como la educación en Kenia es en inglés, pues la misa los sacerdotes se la dicen en inglés. Y entonces yo cuando empezaba la misa había una cosa como no me cuadraba, ¿no? Porque el sacerdote hacía una especie de munición de entrada en la que no paraba de preguntar, ¿Who is my neighbor? ¿Who is my neighbor? En español, ¿quién es mi vecino? Y yo no entendía por qué me hacía esa pregunta. Who is my neighbor? ¿Quién es mi vecino? Yo me quedé un poco sorprendido. Cogí el teléfono, me fui al Evangelio de hoy y me di cuenta de que la palabra clave del Evangelio de hoy es ¿quién es mi prójimo? Yo decía, ¿por qué este sacerdote dice Who is my neighbor? ¿Quién es mi vecino?
Lo repetía varias veces como para hacerles ver a los niños que luego en la homilía trataría de decirles quién es mi vecino. Y yo pues estaba un poco, bueno, pues expectante, ¿no? Porque no había escuchado nunca esa palabra, ¿no? Amarás a tu vecino como a ti mismo, ¿no? Sabemos que el inglés, bueno, pues es una traducción luego posterior de la Biblia y, hombre, pues uno tiende a pensar que su idioma es lo que mejor está traducido y nosotros la palabra prójimo la tenemos ya tan manida que nos parece que es pues la misma que dijo Jesús. Pero te das cuenta de que otras traducciones utilizan otras palabras y a mí esa palabra me produjo un poco al principio un poco como de rechazo, lo reconozco, pero después, cuando llegué a casa, me fui a por la Biblia en inglés, y efectivamente en inglés la parábola del buen samaritano no te habla de quién es mi prójimo, sino quién es mi vecino. Y te dice, ¿cuál de los tres? Jesús. Entonces, lo que quiero decir es que la palabra vecino quizá nos puede resultar un poco más cercana, porque prójimo es una palabra que muchas veces parece cualquiera, ¿no? Pero vecino es algo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos vecinos, todos tenemos personas más cercanas a las que, pues eso, a las que podemos considerar nuestros prójimos porque lo son, ¿no? Entonces, a la pregunta ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Jesús le dice, ¿cuál de los tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, es el que se mostró como prójimo, ¿no? Decimos nosotros, ¿no? El que se mostró como vecino, dice la Biblia en inglés, ¿no? Y claro, el maestro de la ley tiene que decir, pues, lo obvio, ¿no? Bueno, pues el que se mostró como prójimo es el que practicó la misericordia, ¿no? El samaritano. Es curioso, precisamente aquel para quien la ley no significa nada. El samaritano podía perfectamente haber pasado de largo, no tenía una obligación moral de atender a su prójimo, los demás sí, porque lo dice la ley, ya lo habéis visto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu vecino como a ti mismo, ama a todos como a ti mismo, ¿no? Pero Jesús, también hay que estar un poco avispado para esto. Yo reconozco que no me he dado cuenta hasta hace muy poco. Una vez que ya has empezado a leer la Biblia de otra manera, con otros ojos, te das cuenta de que Jesús invierte los papeles. No te dice quién es tu prójimo. O sea, no trata al hombre maltratado, al hombre malherido, como el prójimo. Es decir, ama a tu prójimo, ama a ese hombre maltratado. Sino que dice quién se mostró como prójimo. Es decir, invierte los papeles. En la parábola del buen samaritano, el prójimo no es el maltratado, sino el que lo ayuda, el samaritano. ¿Quién se mostró como prójimo de ese hombre? Prójimo de ese hombre maltratado. No sé si os dais cuenta. Hay una inversión de los papeles. Nosotros tendremos siempre a ver que el prójimo es el otro, el que no soy yo. Y Jesús te está diciendo que el prójimo eres tú. ¿Quién se ha mostrado como prójimo de esa persona? Pregunta ante la que el maestro de la ley no puede más que responder, pues el que practicó la misericordia. Esa inversión de papeles nos hace ver que el prójimo es tanto el otro como yo. El prójimo es el que ayuda. Y por eso a mí este evangelio me lleva a pensar que no tengo que pensar en que los demás son mis prójimos, sino que yo soy el prójimo de los demás, el próximo, el vecino. Es decir, si yo soy el prójimo de los demás, no solamente tengo que amar, sino que tengo que dejarme amar. Y como el amor de Dios siempre nos precede, lo primero es dejarnos amar por Dios. Entonces la parábola del buen samaritano me recuerda a otra parábola que no sé si habéis escuchado alguna vez, que yo le llamo la parábola del mendigo. Es la parábola de un hombre que iba una vez por unas casas llamando a las puertas y era un mendigo con muy malas pintas que llamaba a la puerta y en un momento dado en una de las casas pues salió un señor muy bien vestido, con un traje, con un reloj de oro y muy arreglado. O sea, era una mansión bastante lujosa, con un gran coche aparcado en la puerta. Y ahí el pobre pordiosero delante de ese hombre se planta cuando abre la puerta y le dice el señor de la casa, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y le dice
el mendigo, vengo a hacerte un favor. El señor de la casa dice, así, mirándolo un poco como de arriba abajo, ¿no? ¿Qué favor me vas a hacer tú a mí? Obviamente, yo tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito, y tú a la vista está que no tienes mucho que ofrecerme, ¿no? Quizá el favor te lo podría hacer yo a ti. Pero le dice, dime, ¿qué favor es ese que me puedes hacer, no? Y entonces el mendigo, que llama, que importuna, le dice, vengo a pedirte limosna. Y claro, el hombre de la casa no lo entiende y dice, entonces no me vengas a decir que me vienes a hacer un favor, el favor te lo estoy haciendo yo a ti, porque soy yo el que te da a ti el dinero. Y le dice el mendigo, sí, pero soy yo el que ha despertado hoy la ocasión de que tú hagas una obra de misericordia. Estabas tan tranquilo en tu casa, viendo la tele seguramente, posiblemente discutiendo con tu mujer o pensando en los negocios que vas a hacer mañana. Y no tenías una opción de hacer una obra de misericordia, y ahora se te ha presentado una. Vengo a hacerte un favor. Si ese hombre es de corazón abierto, seguramente entenderá que efectivamente se ha presentado una ocasión perfecta, una ocasión de oro para hacer una obra de misericordia. Es decir, que la parábola del mendigo nos habla de ese mendigo que llama, que importuna, pero bendito importunio, importunación, ¿no? Como se diga. Bendita hora en la que llega, porque es la hora de la salvación. Es la hora en la que tú tienes que decidir qué haces con tu vida, en la que tienes que tomar una determinación. O lo mandas a paseo y sigues con tu vida, o aprovechas la ocasión, como la aprovechó el samaritano. Al samaritano se le presentó la ocasión de hacer una obra de caridad, y a nosotros se nos presentan ocasiones de hacer obras de caridad, no una, sino 100 veces cada día. Lo único que hace falta es que estemos un poco atentos, que tengamos las antenas de la fe desplegadas para darnos cuenta de que quien quiere puede. Es decir, basta con salir a la calle para darnos cuenta de que hay muchas personas que nos necesitan. Tu vecino, tu prójimo, seguro que tu vecino, el que vive encima o debajo o al lado tuyo, o un familiar, te necesita en algún momento. Y si no te necesita, a lo mejor puedes ofrecerte, ¿no? Las personas que están en la calle, ¿cuántas personas hoy necesitan no tanto de una ayuda económica, que también, sino sobre todo de una ayuda espiritual o una ayuda humana, ¿no? Es decir, escuchar a alguien que lo necesita, dar un paseo con una de esas personas que van por la calle muchas veces como zombies, buscando con quién encontrarse para poder hablar, ¿no? Nosotros en la ONG lo vemos constantemente, ¿no? La cantidad de personas que se acercan a la ONG con la excusa de comprar algo para luego no comprar nada, ¿no? Lo único que quieren es llegar allí y soltarte todas las cosas que llevan en su corazón, ¿no? Entonces, Dios nos pone todas las ocasiones del mundo para despertar nuestra misericordia. La pregunta es, ¿nosotros las aprovechamos? ¿Aprovechamos esas ocasiones de misericordia? Es decir, entre la violencia de Jericó y la paz del cielo, ¿qué elegimos nosotros? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Queremos bajar de Jerusalén a Jericó o por el contrario, queremos subir de Jericó a Jerusalén? Tened en cuenta una cosa, la palabra misericordia es la clave. Por eso hay otro evangelio que es el del vino nuevo y los odres nuevos, que nos habla de que el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, porque si echas el vino nuevo en odres viejos, pues lo revienta y se echa a perder el odre y el vino, mientras que si se echa en odres nuevos, pues el odre nuevo aguanta y el vino no se pierde. ¿Qué podrá querer decir eso? ¿Qué será un odre? ¿Qué será el vino nuevo? Piénsalo. El vino nuevo, ¿qué puede ser sino Jesús? ¿Qué es Jesús sino ese vino nuevo que viene buscando odres nuevos? ¿Quiénes son los odres? Nosotros, las personas. ¿Qué representan los odres viejos? Los odres viejos representan las personas que están ancladas a la ley, el sacerdote, el levita. Personas que están ancladas a lo que dice la ley, a lo que hay que hacer, a lo que está mandado, pero que se olvidan de las mociones
del Espíritu, que se olvidan de la compasión, que se le olvidan de ese revoltijo que les ocurre a las personas que sienten esa misericordia, que es la compasión. Ese ardor de estómago que te hace no poder quedarte callado ante situaciones de injusticia, que te da igual quién sea el que está delante para ayudarlo, que no piensas, ¿no?, como el samaritano, ¿no? ¿Quiénes son los odres nuevos? Pues precisamente personas como el samaritano, personas que no tienen por qué estar sujetas a nada antiguo. Lo antiguo es la ley, lo antiguo es lo que hay que dejar atrás, el hombre viejo. El vino nuevo es Jesús, y Jesús necesita no hombres viejos, no odres viejos. Jesús no necesita a esos sacerdotes, Jesús no necesita a esos levitas. Jesús quiere cambiar su corazón, quiere que esos sacerdotes, que esos levitas que están anclados al Antiguo Testamento se conviertan. Esa es la conversión. La conversión no es la de los que estamos bautizados. No es decir de un día para otro, ya soy creyente. No es decir, yo no creía y ahora creo. La conversión que realmente merece la pena, la conversión realmente válida, es la que se denomina la segunda conversión, que es aquella propia de quienes, siendo odres viejos, terminan por convertirse en odres nuevos. ¿Por qué? Porque escuchan el mensaje del Evangelio y toman la determinación, la decisión de seguir adelante, de caminar, de seguir a Jesús, el seguimiento. Seguir a Jesús, y dejándolo todo, lo siguieron. Hay que dejarlo todo, hay que dejar nuestro hombre viejo, hay que dejar de ser un odre viejo para ser un odre nuevo, porque solo el odre nuevo es capaz de contener el vino nuevo. Y ese vino nuevo, ¿qué es sino Jesús y su mensaje de misericordia, de paz? El mensaje de alegría, la alegría del Evangelio. Esa es la clave de comprensión de este Evangelio, hermanos. Entonces, de nosotros depende bajar de Jerusalén hacia Jericó, como hacen los hombres, o subir de Jericó a Jerusalén cuando hace Jesús. Y qué casualidad. Os recomiendo que echéis un vistazo al final del capítulo 20 de San Mateo, ¿no?, en el que se nos habla de que Jesús está en Jericó, ¿no?, ¿qué hace antes de subir de Jericó? Cura a 2 ciegos. O el de Lucas, capítulo 19, también al final, ¿no? ¿Qué personaje aparece ahí? Un tal Zaqueo. ¿Dónde? También en Jericó. En Jericó está la mundanidad, hombres como Zaqueo, recaudadores de impuestos, personas que viven instaladas en el mundo, odres viejos, los ciegos, los que no ven, muchas veces porque no quieren ver, los que necesitan la luz de Jesús, odres viejos. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús para hacer de estos hombres viejos hombres nuevos? ¿Qué hace para cambiar los odres viejos en odres nuevos, para poder contener su mensaje, que es el Evangelio, para poder contener a Jesús mismo, que es el vino nuevo? Subir de Jericó a Jerusalén. Por eso, oh curioso, justamente después del Mateo capítulo 20, justamente después de Lucas capítulo 19, nos viene el pasaje de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Y por qué es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Porque es la culminación del plan de salvación. Hermanos, en la Biblia nada está escrito por casualidad, nada ocurre nada más que ante unos ojos desaprensivos que pasan por encima de las letras sin darse cuenta de lo que nos quiere transmitir el mensaje. En la Biblia nada está escrito por casualidad ni de aquella manera. Todo tiene un sentido. ¡Qué casualidad! Cuando subimos de Jericó a Jerusalén, cuando subimos de Jericó a Jerusalén, cuando subimos del cielo a la tierra, cuando vamos caminando por nuestro camino de santidad, ese proceso que es toda una vida, que es nuestra vida, nada más que una peregrinación, nuestra peregrinación particular desde el hombre viejo al hombre nuevo, nuestra peregrinación para dejar atrás el odre viejo y terminar por ser odres nuevos, nuestra peregrinación de Jericó a Jerusalén, o de lo que es lo mismo, de la tierra hacia el cielo. Esta vida no es más que una peregrinación. ¿Para qué? Para, como Jesús, dejar Jericó atrás, dejar el hombre viejo atrás y hacer la entrada triunfal en la Jerusalén celestial, aquella a la que todos estamos llamados, la Jerusalén del cielo. Así que, hermanos, os propongo volver a leer este Evangelio, no hoy porque sea el día que toca, sino todos los días de nuestra vida, leerlo, releerlo,
pasar por encima de él, compararlo con la primera lectura, darnos cuenta de que la palabra clave es misericordia, darnos cuenta de esos detalles, de los verbos de los pasajes evangélicos. Fíjate siempre los verbos, son importantísimos, subráyalos, mira, date cuenta de que el sacerdote baja es odre viejo, de que el levita baja es odre viejo y de que el samaritano te lo queda ahí el evangelio para que tú descubras si bajaba o subía. Yo hoy he descubierto que el samaritano seguramente subía. A lo mejor ni siquiera lo sabía, pero en su interior había una semilla de evangelio y en su interior ya podemos decir que ese hombre estaba preparado para poder contener el vino nuevo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese hombre sí sabe quién es el prójimo, pero sobre todo sabe que él es prójimo. Y Jesús lo deja claro. ¿Quién se muestra como prójimo? Entonces te dejo como ejercicio, te dejo como para que reflexiones, para que pienses en ello, esa pregunta. ¿Quién se muestra como prójimo? O mejor dicho, ¿yo soy prójimo de quién? Si te parece más fácil, haz lo que hacen los que leen el Evangelio en inglés. Yo soy vecino. Piensa en tu vecindario. No tienes que ir más lejos. Piensa en tu vecindario, en las personas que te rodean, las personas que tienes más cercanas. ¿Soy buen vecino? ¿Yo soy buen vecino de mis vecinos? ¿Soy buen hermano de mis hermanos? ¿Soy buen hijo de mis padres? ¿Soy buen amigo de mis amigos? Trata de invertir el valor, ¿no? De invertir la interpretación. No pienses siempre que los demás son el prójimo y yo tengo que actuar siempre de acuerdo a ellos, sino que lo que tengo que hacer es cambiar mi corazón, lo que tengo que hacer es ser yo buen prójimo, y para ser buen prójimo lo que tengo que hacer es tratar de dejar mi hombre viejo para nacer de nuevo de la carne y de la sangre, y por supuesto del Espíritu Santo. No hay otra. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer dejar atrás ese hombre viejo y ser esos hombres nuevos que Jesús quiere, que Jesús necesita. Esos hombres nuevos que caminan subiendo, a pesar de las circunstancias incómodas, a pesar de que las subidas no suelen ser placenteras, que nos solemos cansar, que nos solemos caer, que nos solemos fatigar. Pero lo importante es tener siempre presente, en este año especialmente de la esperanza, que hay una Jerusalén celestial esperándonos y que la tenemos que recorrer, tenemos que llegar a ella, tenemos que recorrer el camino no en solitario, sino en comunidad. Dios no quiere llaneros solitarios, cazadores que vayan por su cuenta. Dios quiere comunidad. El Espíritu Santo es Trinidad, está en la Trinidad es comunidad. La Iglesia es comunidad. Los apóstoles son comunidad. Y si existe un prójimo, si existe un vecindario, es porque vivimos en comunidad. El hombre no está llamado a caminar solo, sino en compañía de tantos hermanos que nos necesitan y que necesitan sobre todo que seamos para ellos prójimos, próximos, vecinos, misericordes. Eso es lo que te dejo para que te plantees ahora con este evangelio y te saludo desde la distancia. No me enrollo más porque pensaba que, bueno, por ser la primera vez que iba a grabar algo, pues no iba a ser capaz de decir cosas tan... No sé si habrán sido de tu agrado, no sé si no lo habrán sido. Lo que sí sé es que, y creo firmemente en ello, que cuando he invocado el Espíritu Santo ha sido para que el Señor te diga claramente lo que creo que tiene que decirte, ¿no? Deja atrás tu hombre viejo, deja atrás los ritualismos, deja atrás los cumplimientos, deja atrás los rigorismos. Está bien que dediquemos nuestra vida a rezar rosarios, a hacer peregrinaciones, a seguir procesiones. Está bien que seamos personas piadosas, pero por encima de todo eso, lo que Dios te pide es que seas misericordioso, que seas prójimo, que no vivas tu vida en solitario, que no te dediques a ir de misa a casa y de casa a misa, que no te dediques a pasar cuentas del rosario, que hace falta algo más. Y eso que hace falta es ser un buen prójimo. Pues hermano, ahí te lo dejo, te pido que lo pienses y te deseo que el Señor y la Virgen Santísima, que le he puesto aquí atrás, la Virgen de Fátima,
para que esté presente también aquí, ¿no? Junto al Cristo de San Damián, y que entre ellos, bueno, pues os deis cuenta de que nuestro espíritu franciscano y nuestro carisma mariano, pues nos ayuden siempre a darnos cuenta de que la Iglesia es comunitaria como lo es la familia, ¿no? María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Madre nuestra, nos ayude a caminar en esta peregrinación. ¿Por qué? Porque a Jesús por María siempre. Entonces, hermanos, me despido de vosotros y os dejo este pequeño mensajito. Espero que haya sido de vuestro agrado y os saludo y bueno, pues ya esperaré vuestros comentarios y si ha sido de vuestro agrado trataré de repetirlo en alguna otra ocasión, posiblemente con en mejores circunstancias, con mejores condiciones que no con un teléfono con la cámara frontal, porque aquí pues es lo que tengo. Pero si se escucha bien, bendito sea Dios. Hermanos, de colores y gloria a Dios.